hay dinosaurios conocidos. Tal vez tengamos en mente al Triceratops, al Carnotaurus, entre otros. Pero hoy voy a hablarles sobre uno en especial que no es precisamente conocido, y es el Ardonyx celestae. El Ardonyx celestae es la única especie conocida del género extinto de dinosaurio sauropodomorfo que vivió a comienzos del período Jurásico, hace aproximadamente 195 millones de años durante el Getagiense en lo que hoy es África. Fue hallado en los alrededores de una granja en el pueblo Rosendal, provincia del Estado Libre, Sudáfrica, en sedimentos de la formación Elliot Superior. El Ardonyx celestae medía 7 metros de longitud y 1.8 de altura, aunque algunas estimaciones son de hasta 9 metros, su peso redondeaba a los 350 kilogramos. Este género es conocido por los esqueletos desarticulados de dos especímenes juveniles. El material consiste en cráneos parciales, vértebras, costillas dorsales y cervicales, gastralia, cheurones, pelvis, los huesos de los miembros delanteros traseros, manos y pies. La presencia de estos huesos es una densa y única acumulación, sugiere que estos fósiles provienen de cadáveres relativamente completos. Se piensa que ambos individuos deben haber rondado los 10 años de edad al momento de morir debido a la carencia de líneas periféricas en el hueso cortical de los restos analizados. Una prueba adicional para la inmadurez de los especímenes la constituye el cartílago calcificado en el extremo articular del omóplato. Sobre la base de las extremidades traseras y cintura pélvica de Ardonyx se puede inferir que el dinosaurio normalmente se trasladó en forma bípeda, pero podía cambiar el movimiento cuadrúpedo similar al iguanodón. Comparte algunos atributos con los gigantes saurópodos cuadrúpedos como el Apatosaurus. El descubrimiento fue realizado por un grupo de paleontólogos liderado por el sudafricano Adam Scheidt de la Universidad de Witwatersrand de Johannesburgo. El hallazgo de este género fue publicado en noviembre de 2009 por la publicación oficial de la Royal Society. El paleontólogo británico Paul Barrett, del Museo de Historia Natural de Londres, que no estuvo implicado en la investigación, ha comentado lo siguiente al respecto al descubrimiento de Ardonyx. Ayuda a llenar un hueco marcado en nuestros conocimientos de la evolución saurópoda, mostrando cómo un animal principalmente bípedo pudo comenzar a adquirir los rasgos específicos necesarios para una vida como cuadrúpedo. La relevancia de Ardonyx en este campo de investigación se debe en base a su estructura pelviana y de sus miembros posteriores. Este dinosaurio normalmente habría sido bípedo, pero podía asumir la posición cuadrúpeda como el caso del iguanodón, compartiendo con saurópodos cuadrúpedos gigantes posteriores como Apatosaurus. Según Matthew Bonan, un coautor del estudio, ya se sabía que los saurópodos basales y prosaurópodos eran bípedos. Lo que Ardonyx muestra, sin embargo, es que aquel andar cuadrúpedo y el soporte del peso sobre el interior del pie es una tendencia que comenzó tempranamente en estos dinosaurios, mucho antes de lo que se suponía. A un nivel científico era realmente necesario para realizar una hipótesis sobre cómo los dinosaurios se hicieron grandes. Luego probar esto con trabajo de campo y recuperar esta clase de datos. Un nuevo dinosaurio es un inicio para comenzar a llenar algunos de aquellos huecos anatómicos. Ardonyx celestae recibe su nombre genérico del afrikaans ard, que significa tierra, y del griego onus, que significa uña o garra. El género recibe este nombre en referencia a la gruesa incrustación de hematita de muchos de los huesos. Por otra parte, recibe su nombre específico celestae en referencia a Celeste Yates, esposa de Adam Yates, y quien preparó gran parte del primer material conocido de la especie. Basado en un análisis filogenético realizado con la primera descripción del género, se piensa que el Ardonyx celestae pertenece al clado Achisauria, que contiene Melanosaurus y Saurópoda. Muchos rasgos del esqueleto apoyan esta relación, vistos en las vértebras como el hipofeno, que es tan profundo como el tubo neural, y las vértebras cervicales, que son menos de la mitad de largas y altas, así como el esqueleto apendicular, como la posición del cuarto trocánter a la longitud media respecto al fémur, y una longitud del fémur que excede 600 milímetros en los adultos. El Ardonyx es una forma transicional en la que ya se puede observar la forma de la alimentación característica de los saurópodos, el desollamiento. Su mandíbula era estrecha, con forma de V, y con una sínfisis puntiaguda, una característica plesiomórfica compartida con otros saurópodos morsofasales que desaparecían en los géneros más avanzados del infraorden Saurópoda, donde la mandíbula es amplia en forma de U.
La reducción del foramen neurovascular lateral del maxilar superior en Aardonyx, en comparación con otros prosaurópodos, sugiere una reducción del suministro de sangre a los tejidos bucales en este género. Sumado a esto, la ausencia de un canto lateral en el extremo caudal del maxilar inferior son indicativos de una pérdida de mejillas carnosas en los saurópodos, lo cual es visto como una adaptación para facilitar el deshojamiento, ampliando la mordedura y observado en casi todo el clado. La presencia de ambas características en Aardonyx es inusual, ya que tradicionalmente se pensaba que la mandíbula amplia, característica de saurópodas, había desarrollado de manera previa a la pérdida de las mejillas carnosas, como una adaptación para el deshojamiento. En Chinchhakiangosaurus, las mandíbulas amplias en forma de U están presentes simultáneamente a las mejillas carnosas, que no posee Aardonyx a pesar de presentar la primitiva mandíbula estrecha. Ya que Chinchhakiangosaurus representa un estadio más avanzado en la sauropodomorfia, esto sugiere que la pérdida de mejillas carnosas puede haberse desarrollado dos veces en este suborden, tanto en Aardonyx como en otros sauropodomorfos más avanzados que Chinchhakiangosaurus. En la Aardonyx, el desarrollo de placas laterales a lo largo de los márgenes alveolares de algunos huesos del cráneo habría ayudado a reforzar el hemisferio de la dentadura orientado hacia la lengua, paliando las fuerzas bucolinguales durante el deshojamiento. Las características de las extremidades de Aardonyx sugieren que su postura convencional era bípeda. Pruebas del bipedismo en estos dinosaurios se observan en sus miembros posteriores. La estructura del radio y cúbito limitó la pronación de la mano y la longitud del húmero es solo el 72% de la del fémur. Sin embargo, las características encontradas tanto en los miembros delanteros como traseros de Aardonyx muestran también una tendencia habitual hacia la postura cuadrúpeda, que tarde o temprano conduciría a la condición cuadrúpeda obligatoria observada en los saurópodos posteriores. En el extremo proximal del cúbito se observa un proceso craniolateral incipiente que da al hueso una forma de Y. Aunque más sutil que en aquellos sauropodomorfos eminentemente cuadrúpedos, el radio se desplaza cranealmente y una fosa radial permite al cúbito articular con la fosa del radio craniolateralmente. Estas características sugieren que hubo una evolución hacia un mayor movimiento cuadrúpedo en Aardonyx, aunque los miembros posteriores de Aardonyx claramente muestran evidencia de bipedalismo, tales como el mantenimiento de un perfil convexo proximal lateral del fémur y la posición del trocánter craneal lejos del margen lateral del fémur. También hay evidencia que indica un cambio hacia movimiento en cuatro patas. Características del fémur sugiere que el modo de andar de Aardonyx fue más lenta que los de los sauropodomorfos basales. El eje del fémur es más recto y el cuarto trocánter se coloca más distalmente. El reposicionamiento del cuarto trocánter a una posición más distal hace que el músculo longus caudofemoralis, el principal músculo retractor femoral, tenga una mayor influencia, es decir, mayor ventaja mecánica. Pero, por el contrario, una disminución de la velocidad de retracción femoral y, en consecuencia, Aardonyx era un potente pero más lento andador que otros prosaurópodos típicos. Otra característica que sugiere un modo de andar más lento en Aardonyx es la robustez del metatarsiano. En comparación con los de otros sauropodomorfos basales, esta es una evidencia de una más medial o entaxónica posición del eje de soporte del peso del pie. En oposición a una más mesaxónica, posición en la que el eje de soporte del peso se ejecuta a través de dígitos, el desarrollo de entaxonia en Aardonyx proporciona evidencia adicional por su capacidad reducida cursorial y más amplio calibre de la marcha, lo que se cree que han predecido movimiento cuadrúpedo obligatorio en sauropodomorfos. Anteriormente se pensaba que entaxonia, desarrollado después de la divergencia de Vulcanodon, debido a la presencia de mesaxonia en el género. Sin embargo, la presencia de mesaxonia en Vulcanodon puede ahora se considera una inversión evolutiva dada la clara presencia de entaxonia en Aardonyx.